A ver esta nota que tenemos con la doctora Silvia Bonilla, que nos acompaña hoy en Con un Café para hablar sobre estos trabajos que pueden afectar más a nuestros oídos. Silvia, ¿qué tal? Doctora, bienvenida. Muchas gracias, feliz de estar acá nuevamente con ustedes con un tema hoy un poquito diferente y del que poco se habla acerca de las diferentes profesiones y cómo el ruido nos puede afectar también. Bueno, pensaría yo que una de las profesiones es quizás de personas que trabajan en construcción con una motoconformadora, por ejemplo, ¿verdad? De hecho, esa es una de las más ruidosas. Estamos hablando de que ahí tenemos tanto el ruido de la maquinaria que se utiliza como las vibraciones, porque se nos olvida que el sonido no solamente entra por el oído, sino también por todas las vibraciones del cuerpo. Entonces, desde los pies, si estamos utilizando un tipo de maquinaria que esté rompiendo una estructura, esa vibración también va a conducir cierta cantidad de sonido y puede generar una pérdida auditiva. Ahora, doctora, cuando estábamos hablando precisamente de esas vibraciones, ¿qué otros trabajos pueden generar tanta vibración que nos puede hacer perder nuestra salud auditiva? Bueno, en cuanto a ruido, algo que tal vez no pensamos mucho, los agricultores. ¿Por qué? Y en la agricultura, por ejemplo, porque se utiliza mucho tipo de camión, sistemas para cortar, sistemas para recoger, para recolectar, y este tipo de maquinaria va a generar sonidos muy intensos que, aunque uno no lo piense porque está en un ambiente abierto en la mayoría de los casos, también pueden generar cierta cantidad de ruido que va a dañar nuestra audición. ¿Qué pasa con las personas que trabajan, por ejemplo, en la revisión vehicular y también en lugares como las casetas de peaje, que están pues siendo abordados todo el día por carros automotores que suenan mucho, muy fuerte? Sí, de hecho también eso lo tenemos que considerar los transportistas o los choferes, ¿verdad? Son personas que están constantemente exponiéndose a sonidos intensos en las carreteras, y en las carreteras, aunque estamos hablando de niveles de sonido que pueden andar entre los 90 y los 100 decibeles, es tanto la constancia y la exposición, más que todo el tiempo de exposición que tenemos, y son personas que también tenemos que estar monitoreando. Cuando hablamos de sonidos que son intensos y dañinos para la audición y para el cuerpo en general, estamos hablando de sonidos que van por encima de los 85 decibeles. Por ejemplo, ahorita nosotros en la conversación que tenemos estamos hablando más o menos entre 60 a 65 decibeles, y 85 ya sería cuando ya yo empiezo a elevar la voz, o hay varias personas hablando al mismo tiempo, o tenemos alguna maquinaria también en el ambiente que esté haciendo ruido, y esos sonidos van a generar una sumatoria que va a llegar a esos niveles que van a ser dañinos para la audición. Entonces, muy importante tomar en cuenta los volúmenes a los que nos exponemos y el tiempo de exposición que estamos teniendo cada día. ¿Qué pasa con las personas que trabajamos en eventos, llámese la fiesta de una boda, llámese una fiesta electrónica que se utilizaban tanto, o estos tales encerrones donde un DJ, por ejemplo, está poniendo música, está a reventar cada uno, diría mi papá, de los baffles? De los baffles, de los parlantes. De los parlantotes. Y entre más fuerte se disfruta más, ¿verdad? Ah, por supuesto, si no, no bailan. Si no, no. Hay pacientes que me han dicho, es que yo escucho música y se ponen los audífonos y dicen que si no sienten que vibra el conducto, entonces no están disfrutando de la música. Ay, doctora, no puede ser. Sí, no puede ser. Sí. Bueno, hay de todo, ¿verdad? Pero entonces, metidos ahí en esos lugares donde creo que el oído está siendo bombardeado por cada una de esas notas musicales. Y me encanta esa palabra, porque en realidad eso es lo que estamos haciendo, estamos exponiéndonos a sonidos tan intensos que no nos estamos dando cuenta. Ahora bien, hace un ratito les comentaba del tiempo de exposición y del volumen, pero hay sonidos que son tan intensos que nada más basta un segundo, como por ejemplo un disparo, para generar una pérdida auditiva permanente, porque ahí estamos hablando entre 130 y 140 decibeles, o sea que es un sonido demasiado intenso. En el caso de fiestas, conciertos o bares, uno de los síntomas más comunes que podemos sentir, que es el signo de alerta al que tenemos que prestarle atención, es cuando salimos de esa actividad y sentimos o que se baja la audición y sentimos el oído tapado, o se escucha un pi constante. ¿Un qué, disculpe? Un pi, que es el ruidito o el tinnitus, que queda como una señal de una lesión auditiva. Hasta un día después empiezan a sonar, correcto, ¿verdad? Inicialmente esto se produce como un sistema de protección del sistema auditivo
que se llama fatiga auditiva, que es el mismo sistema que se tensa para no transmitir tanto volumen de sonido y hasta cierto punto proteger el oído interno, las células dentro del oído. Entonces se genera esa fatiga auditiva como un sistema natural de protección del mismo oído. Pero si nosotros estamos todos los fines de semana en conciertos, en fiestas, en actividades o muy frecuentemente en la semana, va a llegar un punto en el que esa fatiga auditiva ya no se presenta y empieza a presentarse ya una pérdida auditiva permanente. ¿Qué tan sensibles, y voy a utilizar otra palabrilla de mi papá, qué tan tiernitos son los oídos de los niños? Y pongo este ejemplo. ¿Qué pasa con los niños que se duermen en las fiestas de boda? Los dejan ahí como en dos sillitas, se durmió el chico, siguen bailando, el volumen a más no dar, y ellos absorben todo ese ruido. Sí. ¿Pero qué pasa con ellos? Nosotros nacemos con cierta cantidad de células auditivas que a lo largo de nuestra vida y a lo largo de la exposición a sonido que vamos teniendo, esas células se van dañando y las vamos perdiendo. Pero también el sistema auditivo está diseñado para ser un sistema de alerta. Entonces, el oído no lo podemos apagar, no podemos cerrar los oídos cuando estamos durmiendo, así como cerramos los ojos para no ver, ¿verdad? Y para poder descansar. Entonces, los oídos siempre están alertas y el sistema nervioso siempre tiene un filtro que está captando ciertos sonidos que son los que nos mantienen seguros cuando nosotros estamos descansando. Entonces, un niño va a ser más sensible a algunos sonidos, pero conforme nos vamos exponiendo a sonidos ambientales, el niño se va acostumbrando. Entonces, el sistema nervioso se va acostumbrando a que ese es su ambiente y se va a mantener seguro. Entonces, el mismo sistema va aprendiendo conforme vamos creciendo. ¿Qué pasa con las personas que trabajan, por ejemplo, en una piscina dando clases? El que esté metiéndose tanta agua por ahí puede provocar también algún problema. Sí, y ahí no estaríamos hablando de exposición a ruido, pero sí no es normal que el oído se exponga tanto a agua y a humedad. Entonces las paredes del conducto se pueden ir suavizando y esto va haciendo que sea más propenso, que sea más fácil que entren bacterias u hongos dentro del oído. Entonces, por eso uno escucha generalmente personas que o practican natación o realizan algún tipo de ejercicio con agua que tienen infecciones en los oídos o que empiezan con dolor de oído. Es porque esa humedad va generando una condición que no es normal para el oído y puede hacer que el sistema pues esté más propenso a generar una infección. Volviendo al tema del ruido, ahora le decíamos a nuestra compañera Ada acerca de la exposición a volumen muy alto en nuestros auriculares, desde la computadora, desde el teléfono, claro. En algún momento nuestro Walkman o nuestro Discman. Bueno, imagínate que nosotros, yo todavía agarré la época de Walkman y Discman, ¿verdad? Pero ahora con el celular y que todo el mundo tiene celular, esos son nuestros distractores y también son nuestras herramientas para estudiar y para trabajar. Estamos constantemente expuestos a niveles de sonido por estos dispositivos electrónicos que estamos utilizando. Entonces ahí viene a jugar tanto el volumen como el tiempo de exposición. Siempre les recomiendo aplicar la regla 60-60, que son 60 minutos continuos al día, máximo al 60% del volumen del dispositivo. Ese es como el margen que deberíamos tener nosotros de referencia si utilizamos audífonos directamente en los oídos constantemente durante el día. Si estamos utilizando parlantes, ahí puede variar un poquitito el nivel de exposición porque no vamos a estar en tanta exposición directa al ruido. Pero sí tenemos que estar muy conscientes, principalmente en los adolescentes y en los niños, que son los que siempre usted se sienta a la par en un bus, ¿verdad? A la par de un joven y usted escucha lo que está escuchando él en el celular, ¿verdad? Porque es el volumen tan intenso, porque ellos no tienen esa conciencia o esa información. Bueno, la doctora Silvia Bonilla, audióloga de Audinsa, estuvo con nosotros para dar cierre a este jueves con consejos muy buenos y por supuesto que la podemos visitar, ¿verdad? Claro que sí, me pueden visitar. Bueno, Audinsa tiene 3 sucursales, una en Heredia, en San José y en Escazú, y pueden llamar al 40001126 o escribir por WhatsApp al 87472662. Yo soy Ronnie Quesada, me despido de ustedes. Mañana tenemos programa, un programazo con guitarra y todo. Ojalá que nos acompañe a las 5 en punto. Que la pasen bonito.